Saludos a los y las presentes, bienvenidos a la clase número 2 de Física por Hamilton, Colombia. Comencemos. Movimientos curvilíneos. Suponga que en un juego de rugby requieren hacer llegar la pelota del medio al extremo de la cancha. Es más fácil lanzar un arco que una línea recta, pero se pueden lanzar muchas curvas diferentes. ¿Cómo garantizar el lanzamiento más largo? Según la BBC, Tyler Tooney logró anotar a 50 yardas de su objetivo. Observemos los detalles del lanzamiento. La trayectoria que describe el balón es una curva parabólica. Si se traza una recta tangente al inicio de la curva, se puede establecer el ángulo o dirección y además la magnitud o rapidez del vector velocidad inicial. Recordando los movimientos rectilíneos, en particular el movimiento rectilíneo de caída libre o movimiento uniforme acelerado, el vector aceleración vertical es el vector gravedad. El vector posición es este, donde el signo a usar depende del sistema de referencia establecido, además de la dirección del movimiento respecto a la dirección de la gravedad. El movimiento rectilíneo horizontal es MRU con velocidad constante. La trayectoria parabólica es descrita por la punta del vector. La posición en cada instante es la suma de un vector vertical de caída libre y un vector horizontal de movimiento rectilíneo uniforme. He aquí la evolución de la trayectoria de la partícula. Apreciemos ahora la evolución de la trayectoria a través del vector de posición. Siendo el vector horizontal un vector de desplazamiento del MRU con velocidad constante, mientras que el vector vertical es un vector de desplazamiento de caída libre, en donde la aceleración es la aceleración gravitacional. Siguiendo las tangentes a diferentes puntos de la trayectoria, se puede establecer en cada instante la velocidad del balón. Sabiendo que la velocidad es la tasa de cambio del desplazamiento respecto al tiempo, si el vector posición es el presentado, su tasa de cambio es la velocidad. Apreciemos la evolución del vector velocidad en cada instante. Este es la suma de un vector constante de velocidad horizontal y otro vector vertical que sí cambia con el tiempo, disminuyendo en la primera mitad del movimiento y aumentando en la otra mitad. Este vector cambia de orientación justo en la mitad del movimiento. El vector aceleración es siempre vertical, pues el desplazamiento horizontal es con velocidad constante, es decir, aceleración cero, mientras que verticalmente solo actúa la aceleración de la gravedad. A partir del inicio del movimiento, se observa en el triángulo recto formado con el ángulo inicial. Las ecuaciones del movimiento entonces dependen también de razones trigonométricas que incluyen la dirección de dicho movimiento. En el punto máximo de la trayectoria o en el punto en el que la altura es máxima, la velocidad vertical es nula. A partir de ello, se puede establecer el tiempo que tarda el balón en llegar a este punto.
Este tiempo lo llamamos tiempo de vuelo. Si se observa que ese tiempo es tan solo la mitad del tiempo que transcurre, es posible relacionarlo con el alcance horizontal, reemplazando t por el doble de este tiempo, que es el tiempo que se tarda todo el movimiento. Nos da como resultado esa expresión. Análogamente, podemos determinar el alcance vertical, incluyendo solamente el tiempo de vuelo. En resumen, los dos alcances, el alcance vertical y el alcance horizontal, dependen del ángulo inicial y la velocidad inicial. Por otro lado, se sabe que su máximo valor del seno es en un ángulo de 90 grados. En nuestro caso, en el alcance horizontal tenemos un ángulo doble. Por lo tanto, el ángulo en el que ese alcance es máximo será para 45 grados. Esto cambia la ecuación de esa manera. Verticalmente es claro que el ángulo para el alcance máximo vertical debe ser de 90 grados. ¿Cuánta velocidad inicial requirió el tiro de Tyler Tooney? Sabemos que son 50 metros los que debe recorrer aproximadamente, y esto implica una velocidad de 80,94 kilómetros por hora. En general, entonces tenemos que el alcance máximo horizontal se obtendrá a un ángulo de 45 grados y que el alcance máximo vertical se alcanza con un ángulo de 90 grados. Dinámica o leyes del movimiento. Existe una historia que cuenta cómo la caída de una manzana sobre la cabeza de Isaac Newton inspira el descubrimiento de la aceleración gravitacional. Quizá Newton se preguntó por qué la luna no caía también sobre él. Esto traería como resultado la consideración de la fuerza, la ley de la gravitación universal. En general, Newton postuló que la fuerza es aquello que cambia el estado de movimiento de un objeto. Si un objeto se mueve con velocidad constante en el vacío, este permanecerá de esa manera, pues no está acelerado, no se detendrá ni aumentará más rápido su paso. Se dice que la fuerza total en ese objeto es cero. Esto constituye la ley primera del movimiento. Si la fuerza total en un objeto es cero, quiere decir que ese cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante y aceleración cero, o simplemente que ese cuerpo está quieto. La fuerza neta es entonces aquello que provoca la aceleración. Para distintas masas se requiere distinta fuerza para causar aceleración. Entonces, en resumen, una fuerza es aquello que acelera o cambia la velocidad. Esta es la segunda ley del movimiento. Veamos que el carro azul se mueve con velocidad constante. Decimos que su aceleración es cero, mientras que en el verde la velocidad aumenta o cambia. Entonces su aceleración no es cero. Podemos decir que la fuerza neta en él no es nula. Dos objetos que interactúan a través de una fuerza
sienten o perciben una fuerza igual de magnitud que la que ellos realizan. En este caso, el patinador aplica una fuerza a la pared y la pared de manera instantánea aplica esta misma fuerza pero en dirección contraria. Esta es la tercera ley del movimiento. A toda fuerza llamada acción se le opone otra de igual magnitud llamada reacción. Mientras mayor es la fuerza que aplicamos, mayor es la fuerza que nos aplican. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que permite establecer la fuerza resultante. En el caso particular en el que la fuerza causa en un cuerpo la aceleración de la gravedad, hablamos del peso. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento o a la dirección de la aceleración. La fuerza normal es provocada por la superficie sobre la cual se posa un objeto. Tiene dirección perpendicular a la superficie. La fuerza gravitacional siempre tiene una dirección hacia abajo. La fuerza de fricción entonces es aquella que se opone al movimiento, que si en este caso fuese horizontal, se podría calcular a través de la multiplicación de la fuerza normal que mencionamos y un coeficiente llamado coeficiente de rozamiento, que depende de las condiciones de la superficie sobre la cual se está posando el objeto. Bien, vayamos a algunas preguntas. Un bloque cuya masa es de 10 kilogramos permanece en reposo sobre una ladera inclinada de 30 grados respecto a la horizontal. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de la fricción es correcta? Que la fricción es mayor que el peso, que la fricción es igual al peso, que la fricción es mayor que la componente del peso hacia abajo del plano, D, que es igual a la componente del peso hacia abajo del plano. Observemos en detalle. Estamos en una ladera inclinada de 30 grados. Como no hay movimiento, porque nos dice que está en reposo, quiere decir que todas las fuerzas o los sistemas de fuerzas en él se anulan según lo que habíamos visto acerca de las leyes de Newton o leyes del movimiento. Sabemos que el peso siempre tiene una dirección vertical hacia abajo. Y sabemos que siempre la fricción va en dirección contraria al movimiento. Entonces la fricción debería ir hacia acá. Si el movimiento fuese hacia abajo del plano. Ahora, algo debe estar pasando, porque estas son las dos fuerzas que actúan nada más para que se anulen entre ellas y no haya en efecto movimiento. Entonces vemos que la fuerza de fricción opuesta al movimiento no se opone totalmente al peso, puesto que el peso va en una dirección y la fuerza de fricción en otra dirección. Entonces no puede ser igual al peso. Tampoco puede ser mayor o menor en ningún caso, puesto que no hay movimiento. Entonces, para que sean cero la sumatoria de fuerzas, debe ser igual cada fuerza que se contrarresta. Entonces, en este caso, es tan solo una de las componentes del peso la que verdaderamente se opone al movimiento. Entonces, es esta componente que va hacia abajo del plano la que se opone a la fuerza de fricción. Por lo tanto, podemos decir
que la respuesta correcta es que es igual a la componente del peso hacia abajo del plano. Ok, continuemos. Ejemplos de preguntas. Un ladrillo ha sido arrojado y golpea una ventana, rompe el vidrio y termina dentro de la habitación. Pese que el ladrillo rompió el vidrio, se sabe que la fuerza sobre el vidrio fue mayor que la fuerza del vidrio sobre el ladrillo. La fuerza del vidrio sobre el ladrillo es del mismo tamaño que la fuerza del ladrillo sobre el vidrio. El ladrillo no disminuyó su velocidad al romper el vidrio. La fuerza del ladrillo sobre el vidrio fue menor que la fuerza del vidrio sobre el ladrillo. Vemos que esta es una temática referente a la tercera ley. Nos están diciendo que hay dos fuerzas, la fuerza del vidrio sobre el ladrillo y la del ladrillo sobre el vidrio. Por la tercera ley, sabemos que estas dos fuerzas deben ser iguales en magnitud y dirección opuesta. Entonces, en los casos en los que diga que es mayor o menor, descartamos esa opción. Dice que el ladrillo, la opción C, dice que el ladrillo no disminuyó su velocidad al romper el vidrio. Algo de energía siempre existe en este tipo de situaciones que se pierde. Entonces, podemos decir que esta opción tampoco es correcta, por lo cual por descarte debería ser la B. Sin embargo, leamos. La fuerza del vidrio sobre el ladrillo es del mismo tamaño, es decir, de la misma magnitud que la fuerza del ladrillo sobre el vidrio. Esta opción representa la opción correcta. Siguiente. En ausencia de la resistencia del aire, las fuerzas sobre un balón de fútbol en el punto más alto de su trayectoria es A, la fuerza debida al movimiento horizontal. B, la fuerza de gravedad. C, la fuerza que el pateador ejerce sobre el balón. D, la fuerza que la tierra ejerce sobre él y la de gravedad. Observemos en detalle este movimiento. Sabemos que es un movimiento parabólico. Cuando el pateador aplica la fuerza, la aplica con una dirección, esa fuerza lo que hace es imprimir una velocidad inicial. Una vez se ha realizado esta velocidad inicial sobre el balón, la única fuerza que ejerce o la única aceleración que está en el movimiento es la aceleración gravitacional. Por lo tanto, es la fuerza de gravedad la que actúa no solo en el punto más alto, sino en todo el movimiento, tanto en la entrada del movimiento como en la finalización del movimiento. Entonces vemos que en el punto más alto de su trayectoria actúa la fuerza debida al movimiento horizontal. De hecho, en el movimiento horizontal no hay fuerza. ¿Por qué? Es un movimiento rectilíneo uniforme y entonces al ser la velocidad constante, la aceleración horizontal es cero. Por lo tanto, no hay fuerzas según la segunda ley. B, la fuerza de gravedad. En efecto, esa es la correcta. Esta sería la correcta, pero veamos por qué las otras no. La fuerza que el pateador ejerce sobre el balón, eso fue únicamente en el instante inicial, no en este instante. De la fuerza que la Tierra ejerce sobre él y la de gravedad. Esto es redundante. Entonces, respuesta correcta B. En ausencia de la resistencia del aire, la fuerza o fuerzas, esta es la misma pregunta, ok.
vemos que es la respuesta B, ¿cierto? Por todo el análisis que hicimos. Ejemplo de preguntas. 4 fuerzas actúan sobre un objeto. A 40 al norte, perdón, al este, 40 newton al este. B 50 newton al norte. C 70 newton al este. D 90 newton al sur. ¿Cuál es la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante en estas 4 opciones? Entonces veamos primero cómo está el sistema de referencia dispuesto. El norte sería hacia acá, ¿cierto? Sería hacia el eje Y, el este sería el eje X, el sur sería menos Y y el oeste sería menos X. Entonces, escribamos eso. Escribamos cada vector. Este vector A, o escribamos el vector resultante, va a ser la suma de todos estos vectores. Pero este primer vector, 40 newton, está hacia el este, o sea, hacia las X positivas. Entonces escribimos eso, ese símbolo como un vector unitario y no vamos a escribir por simplicidad la unidad, sino que vamos a escribir el vector unitario porque eso sí se necesita. Listo. Más el siguiente vector que es 50 newton al norte, eso es hacia el eje Y. Entonces 50 hacia el eje Y. Más 70 newton hacia el oeste. 70 newton hacia el oeste, pero el oeste es menos X. ¿Cierto? Menos X. Y 90 newton al sur, o sea, 90 hacia abajo, o sea, hacia menos Y. Aplicamos semejanza de términos, aquí si se quiere ver de esa manera, y obtenemos un resultado de menos 30, otra forma de escribirlo sería menos 30 menos 40. El primer término corresponde al elemento horizontal, el segundo término al elemento vertical. Ahora nos están pidiendo la magnitud. Este es tan solo el vector. ¿Cómo es la magnitud? Es raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, es decir, 30 a la 2 más 40 a la 2 y el resultado de toda esta expresión es 50, ahora sí, newton. Con lo cual la respuesta correcta sería la respuesta A. Bueno, mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Esperamos encontrarnos en la clase número 3, referente ya a lo que son los temas de termodinámica y energía. Muchas gracias.